En esta presentación realizaremos un análisis de caso de mejora vegetal clásica por parte de los integrantes del grupo Sofía Cabrera, Sebastián Espinosa y Viviana Pazmiño. El análisis será en base al paper presente en la diapositiva acerca de los efectos del retrocruzamiento en la calidad de la frutilla. Dentro de los contenidos de la presentación tenemos problemática, objetivos, materiales, procedimiento, resultados y conclusiones. Problemática. La frutilla es uno de los cultivos más importantes alrededor del mundo. La producción mundial es de 9.1 millones de toneladas por año, siendo China y Estados Unidos las principales naciones productoras. Dentro de los programas de mejoramiento no se realizan cruces entre los tres tipos de fotoperiodos, siendo estos las plantas de día corto, plantas de día largo y plantas de día neutral, porque existen diferencias morfológicas significativas entre los cultivares, y esto podría ocasionar resistencia reducida a enfermedades, bajo contenido de azúcar y racimos de flores irregulares. Es por ello que se emplea el retrocruzamiento para integrar las características deseadas de un cultivar de frutilla. Los estudios se han centrado principalmente en fertilidad de la planta, integración de rasgos de frutillas silvestres en cultivares de frutillas para producir sustancias bioactivas útiles y en la resistencia a enfermedades como la antracnosis. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en el uso del retrocruzamiento para compensar las características indeseables en los cultivares PDL cultivados en Corea y Japón. Actualmente, los cultivares asiáticos son superiores a los cultivares estadounidenses y europeos en términos de sabor, ya que estos poseen un mayor contenido de azúcar, pero son inferiores a estos en términos de tamaño y dureza de fruto, peso y rendimiento. Es por ello que surge la necesidad de emplear un mejoramiento de los cultivares asiáticos que veremos a continuación. Objetivos. Los objetivos del estudio consistieron en mejorar las características de los cultivares asiáticos, ampliar el rango de variación y el acervo genético de los mismos. Para ello, se realizaron una serie de retrocruzamientos entre cultivares asiáticos y estadounidenses, siendo estos últimos los parentales donantes. Dentro de los materiales utilizados en el presente estudio, se tiene un invernadero con distintas variedades de planta de frutilla. Como método a utilizarse para el programa de mejoramiento figura el retrocruzamiento. Entre los fenotipos disponibles tenemos dentro de los cultivares asiáticos, designados como parentales recurrentes, las variedades Akihime y Maeyang, caracterizadas por tener un alto contenido de azúcar, bajo rendimiento y tamaño pequeño. Por su parte, los cultivares americanos, designados como los parentales donadores, están representados por las variedades Camarosa, Gaviota y Ventana, que se caracterizan por tener un bajo contenido de azúcar, mayor rendimiento y tamaño grande. Procedimiento. Se realizaron 3 cruces diferentes: Akihime con Ventana, Akihime con Camarosa y Gaviota con Maeyang. Se seleccionaron progenies de F1 individuales con características que incluyan frutos grandes, alto contenido de azúcar y altos rendimientos, y fueron utilizadas para realizar retrocruces. Como se puede observar en la pantalla, tras el cruce entre Akihime y Ventana, se realizó un retrocruzamiento del fenotipo deseado con el parental asiático recurrente, seguido de una autofecundación de la generación Backcrossing 1 F1. Tras el cruce entre Akihime y Camarosa y la selección de los individuos de F1 con el fenotipo deseable, se realizó un retrocruzamiento con el parental asiático recurrente, obteniendo la generación Backcrossing 1 F1. Tras el cruce entre Gaviota y Maeyang y la selección de los individuos de F1 con el fenotipo deseable, se realizó un retrocruzamiento con el parental asiático recurrente, obteniendo la generación Backcrossing 1 F1. Y así sucesivamente hasta obtener Backcrossing 5 F1. Cabe destacar que se realizó un único cruce entre los cultivares asiáticos y los americanos en marzo de 2009, y se seleccionaron individuos superiores después de un año de observación, marzo de 2010. El retrocruzamiento Backcrossing 1 F1 se realizó en marzo de 2010 y las progenies se sembraron en septiembre de 2010. Solo se seleccionaron individuos superiores de generaciones de retrocruzamiento avanzado, desde Backcrossing 2 F1 hasta Backcrossing 5 F1, y se cultivaron anualmente desde el 2011 hasta 2014, utilizando el método de cultivo semiforzado que se utilizó para la generación Backcrossing 1 F1.
En cuanto a la recopilación de datos, se calculó el porcentaje de germinación, que es el porcentaje de individuos que habían germinado a los 30 días después de la siembra, contemplando 3 repeticiones y 300 semillas por repetición. Se estimó la tasa de supervivencia de las progenies retrocruzadas, que es el porcentaje de plantas que sobrevivieron durante la crianza de las plántulas en 3 repeticiones con 20 plantas por repetición. En cuanto al rendimiento y la calidad de la fruta, el rendimiento fue calificado con el peso promedio por planta, así como el peso promedio de los frutos. El contenido de azúcar se midió con un refractómetro de mano y la dureza se midió con un medidor de dureza de frutas Takemura. Por su parte, para el análisis estadístico, se realizó una prueba de ANOVA y para comparar las evaluaciones estadísticas de las diferencias entre los valores medios, se realizó una prueba de rango múltiple de Duncan. En cuanto a los resultados, se observó y se analizó el porcentaje de germinación y el ratio de supervivencia, así como también las características de los frutos generados a partir de las variedades generadas en el programa de mejoramiento. En cuanto al porcentaje de germinación y el ratio de supervivencia, se consideran los 3 cruces realizados. En primer lugar, se tiene el cruce entre la variedad Akihime y Ventana, la cual presentó un 30.7% de germinación. Asimismo, se pudo evidenciar que no se presentaron diferencias significativas entre el porcentaje de germinación en los organismos de la filial 1 y los organismos BC1-F1, es decir, los productos del primer retrocruzamiento. Sin embargo, sí se evidenció un aumento en el porcentaje de germinación en la F2 del primer retrocruzamiento. En cuanto al ratio de supervivencia, se observó que no hubo diferencias significativas entre los valores presentados por la F1 y los retrocruzamientos. En cuanto al cruce entre las variedades Akihime y Camarosa, se observó un 50.7% de germinación. Asimismo, se encontró una ligera diferencia entre el porcentaje de germinación presentado en la F1 con respecto a aquel presentado en el primer retrocruzamiento. En cuanto al ratio de supervivencia, se observó que el valor de este aumentó de la filial 1 al primer retrocruzamiento. Finalmente, en el cruce realizado entre Gaviota y Mai Yang, se encontró un 40% de germinación. Este valor fue disminuyendo a medida que se generaban nuevos retrocruzamientos. En cuanto al ratio de supervivencia, no se encontraron diferencias significativas a través de las generaciones de retrocruzamiento. Como rasgos generales, se observó en el estudio que las variedades desarrolladas presentan características fenotípicas muy variadas y a medio camino de ambos parentales. Adicionalmente, se observó que los caracteres fenotípicos generados se inclinaban más hacia aquellos de la madre. En cuanto a las características del fruto, se observa un patrón en los 3 cruces generados. En cuanto al contenido de azúcar, una de las características deseadas, se pudo observar que el valor correspondiente a este carácter se fue elevando a medida que se generaban nuevos retrocruzamientos. En cuanto al tamaño de los frutos y el rendimiento, fue posible observar en la filial 1 valores más altos que el parental recurrente, es decir, la variedad asiática. Sin embargo, a medida que se generaban los retrocruzamientos, el tamaño de los frutos y el rendimiento fueron disminuyendo. En cuanto a la dureza del fruto, se observaron también valores ligeramente más elevados que el parental asiático. Sin embargo, con la generación de nuevos retrocruzamientos, el valor correspondiente a este carácter se mantuvo relativamente constante. Y por último, las conclusiones. El retrocruzamiento o inbreeding es una herramienta útil en cuanto al carácter de contenido de azúcar, ya que este podría aumentarse en las generaciones BC1-F1 y BC2-F1, utilizando una variedad asiática como parental recurrente frente a una variedad americana donadora. El uso de marcadores moleculares permitiría la identificación y estudio de los genes involucrados en los caracteres agronómicos de interés. Esto a su vez permitiría obtener plantaciones de frutilla con un mayor contenido de azúcar sin sacrificar el rendimiento del producto. Se sugiere como solución a la problemática de la disminución del tamaño y rendimiento de la fruta, seleccionar individuos superiores de poblaciones de retrocruzamiento antes de la generación BC2-F1, es decir, del segundo retrocruzamiento. Estos individuos probablemente exhibirán rendimientos más altos y altos contenidos de azúcar en comparación con los cultivares preexistentes que se describieron durante el artículo.
Asimismo, cabe la pena recalcar que el tamaño y rendimiento de la fruta tendieron a disminuir en generaciones avanzadas debido a la influencia continua del parental recurrente.